encontramos, queridos hermanos y amigos, para compartir una nueva reflexión de la palabra de Dios en este día que Dios nos da. Ustedes recordarán que la semana pasada hemos abordado un tema, el tema de las elecciones y decisiones, el tema de los proyectos personales, y leemos un pasaje en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, que vamos a releer como base de nuestra meditación en el día de hoy. Así que recurrimos otra vez a Josué capítulo 24, versículo 14, el cual, hablando del pueblo en su último discurso, dice las siguientes palabras: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El domingo pasado, la semana pasada, compartimos este pasaje hermoso en la palabra de Dios y hablamos acerca de la situación en la cual estaba Josué. Ya el pueblo había pasado el mar, ya el pueblo estaba en la tierra prometida y estaba de alguna manera siendo hostigado intelectualmente por pueblos vecinos para amoldarse a sus costumbres y tomar como propios los dioses ajenos, dejando a un lado la palabra de Dios. Así que, viendo esta situación, Josué tiene estas palabras próximo a su muerte, a su partida, para dejar en claro cuál era su elección personal, y había su elección personal. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguramente Josué fue influenciado muchísimo por Moisés, quien fue aquel a quien Josué sirvió, colaborando durante muchos años. De Moisés sabemos cuál fue su elección. Dice que siendo grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que vivir los deleites temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y Moisés hizo suya esta decisión de seguir y de servir a Dios, dejando a un lado la multitud de riquezas y posibilidades que ofrecía el gobierno egipcio y la cuna egipcia donde había sido criado y formado. Y seguramente Josué, que después fue llamado por Dios a continuar la labor de Moisés, tomó de este ejemplo, sirviendo a este hombre, y llegado a este momento de su vida, luego de haber asentado el pueblo en la tierra prometida, dice estas palabras que hoy hemos leído: elijan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en este día, el domingo pasado, hablamos de 3 personas que eligieron su proyecto personal basados, digámoslo de esta manera, en situaciones personales. Hablamos de Lot, que eligió, o cuyo proyecto estuvo basado en su economía, y sabemos cómo le fue. Hablamos de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y ellos eligieron como proyecto personal la seguridad personal. No nos hagas pasar el Jordán, le dijeron a Moisés, nosotros quedamos acá, que otros asuman otras responsabilidades. Eligieron su proyecto basado en la seguridad personal, en un compromiso lavado, una falta de compromiso. Y finalmente hablamos del joven rico, una decisión basada en aquellas cosas que gobernaban su vida, en este caso su dinero y sus riquezas, que pudieron más que sus inquietudes espirituales. Y hemos visto el domingo anterior cómo le fue a cada uno. Pero yo quiero terminar este tema hablando de 2 ejemplos positivos para nuestra consideración. El ejemplo de Samuel: él eligió oír la voz de Dios como proyecto personal para su vida. Y el ejemplo de Pablo: él eligió seguir el camino de Dios como proyecto personal para su vida. Yo quisiera en este día, queridos hermanos, en este año que empezamos, que será un año difícil, sin lugar a dudas, que podamos tomar decisiones basadas, como dijimos el domingo anterior, en el proyecto personal que Dios tiene para tu vida y para la mía.
Miremos entonces brevemente estos dos ejemplos en el día de hoy, luego de esta breve introducción. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 3 solamente el versículo 1 y el versículo 10 de una historia que la mayoría de los que escuchen estos comentarios seguramente ha de conocer, y sería bueno que releamos al comentar estas particularidades. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Fue llamado Samuel en un tiempo oscuro en la historia del pueblo de Israel, el tiempo de los jueces, tiempo del cual se dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Y leímos en 1 Samuel capítulo 3 que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy? Una palabra cerrada, una palabra que escasea, impide una correcta visión de la vida y de las oportunidades. Aquello que pasa en los tiempos de Samuel no es distinto a lo que pasa hoy. Hoy hay muchas Biblias cerradas en nuestros hogares, en nuestras familias, y entonces hay una incorrecta visión de las posibilidades y oportunidades que Dios puede dar para que tu vida y para que mi vida sean vidas realmente trascendentes para la gloria de Dios. En aquel tiempo pasaba esto en la historia de Israel. Y dice la palabra de Dios que Dios en ese contexto llama a Samuel, que tendría unos 11, 12 años en el tiempo en el cual leímos esta palabra. Ahora, la Biblia nos amonesta a vos y a mí en esta mañana. Dice el Salmo 119, 105 que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera al camino. Entonces, cuán importante es para vos y para mí poder, compartir esta visión que nos entrega la palabra de Dios. Ahora, Samuel era niño cuando decidió oír la voz de Dios. Pudo haberse quedado en su lecho en aquellas noches cuando escuchó esta voz. Pudo haber rehusado la invitación, pero él dijo ante el llamado de Dios: habla, porque tu siervo oye. Samuel fue diligente para escuchar y atender la voz de Dios. Fue diligente cuando fue Elí las otras veces, leamos todo el pasaje, pero en este momento en particular estuvo dispuesto a oír personalmente lo que Dios tenía para decirle a él. Por lo que dice después en la palabra, leemos que Samuel transmitió con toda fidelidad lo que Dios le dijo a Elí, sin encubrirle nada, versículo 18. Y luego leemos de él, que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, versículo 19. Y el verso 20 dice que fue reconocido desde Dan hasta Beerseba como fiel profeta de Jehová. Todos reconocieron en Samuel a un varón de Dios. Qué gran bendición para la vida cuando temprano decimos oír la voz de Dios como proyecto personal para nuestra vida. Así pasó con Timoteo. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, y dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y después le dice Pablo a Timoteo en aquel tiempo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y le dice Pablo a Timoteo que viviría tiempos difíciles. Capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Debes saber que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y le dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Timoteo fue llamado a grandes responsabilidades porque cuando siendo niño supo escuchar la palabra de Dios y supo estar convencido del contenido y de lo que Dios tenía para su vida en aquel tiempo. De Samuel nos dice que fue un hombre fiel a Dios, y en el capítulo 9 de Samuel dice que era un hombre reconocido por todos. Dice que era un varón de Dios, un hombre honorable, insigne, y de él decían: todo lo que dice
acontece sin falta. Un hombre de consulta, un hombre de responsabilidad. De tal forma que termina su vida Samuel, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 1, y dice que todo Israel lloró a Samuel el día que él murió. Fíjense el detalle. Todo Israel, no algunos, todos, en reconocimiento a la influencia, a la importancia de este hombre de Dios, que cuando era chico supo escuchar la voz de Dios y asumirlo como proyecto para su vida. Queridos hermanos y queridos amigos, la Biblia no es un libro accesorio, debe ser el libro fundamental para desarrollar todas las potencialidades que Dios nos ha dado y tener vidas realmente plenas, que glorifiquen a Dios y que dejen una experiencia de plenitud y de gozo en nuestra propia vida. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Así que en primer lugar tenemos en Samuel aquel que supo oír la voz de Dios. Y en segundo lugar vamos a ver algo cerca de Pablo, aquel que supo seguir el camino de Dios, eligió seguir el camino de Dios. Dos pasajes, hermanos, muy breves, muy cortitos, en Filipenses capítulo 3. Primero leemos los versículos 7 y 8, por supuesto que también habría que leer todo el pasaje, pero bueno, vamos a quedarnos con estos pensamientos para el día de hoy. Dice el apóstol, la palabra de Dios. Pablo escribe autobiográficamente las siguientes palabras. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Samuel eligió oír la voz de Dios. Pablo eligió seguir el camino de Dios. Pablo ya era grande cuando conoció al Señor. Y Dios lo confrontó a Pablo en medio de su fanatismo religioso, Hechos capítulo 9. Y cayendo en su cabalgadura, dice este pasaje de Hechos 9, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Samuel estuvo dispuesto a oír, Pablo dispuesto a hacer, ambos van con control de Dios. Y 30 años después de este acontecimiento de Hechos 9, Pablo escribe lo que leímos en la carta a los Filipenses y muestra la gran transformación que Dios produjo en él. Dice Pablo, cuantas cosas eran para mi ganancia, versículos anteriores, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas eran para Pablo ganancia? Su reputación religiosa. Lean después en Hechos, Filipenses capítulo 3, versículo 3, versículo 4. Era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un hombre irreprensible, etc. Un hombre con reputación. Era un hombre reconocido, era un hombre de consulta, era un hombre exitoso, era un hombre de dinero. Todo esto Pablo lo consideró después como pérdida por amor de Cristo. Pablo conoció algo mejor que su reputación, mejor que su dinero, mejor que su honorabilidad, mejor que sus convicciones religiosas. Y por amor a Cristo, dice, he estimado todo esto como basura. Por supuesto, ¿a quién no le gusta tener una buena reputación? ¿A quién no le gusta ser exitoso en lo que emprende? Médico, abogado, arquitecto, ingeniero, bioquímico, lo que hayas elegido. ¿A quién no le gusta ser honorable en esto? ¿A quién no le gusta además tener una buena posición económica que le permita tomar decisiones con mayor tranquilidad? ¿A quién no? Pero todo esto que Pablo tenía, su frondosa cultura, su frondosa posición, él lo estimó como pérdida porque conoció en Cristo algo mejor, la excelencia del conocimiento de Cristo. Su meta ahora era el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La presencia de Dios hicieron que su vida tuviera un giro total y siendo un hombre grande, dejar a un lado todas las cosas que para él eran ganancia, porque había algo superior para él, el conocimiento
glorioso de Cristo Jesús. Dos ejemplos, hermanos queridos, ya estamos terminando, para meditar en este comienzo del año. El de alguien que supo oír la voz de Dios y apreciarla como importante. Y el de alguien que supo seguir el camino de Dios. Preguntamos en este día, ¿cuál será mi proyecto de vida en este nuevo año? ¿A quién oír y a quién seguir? Nutramos estos ejemplos, queridos hermanos, y sigamos lo mejor para nosotros, el consejo de Dios y el camino de Dios. Que este sea nuestra reflexión y nuestra propuesta, nuestro proyecto en este año que empezamos. Dios bendiga su palabra en esta hora. Amén.